Ok, ¿logran ver mi pantalla? ¿Me confirman? Sí, sí, se ve, sí. Ya, ok. Les mencionó, doctor, hasta qué tema va a ser el examen o directamente hasta el 9 de enero. Ya, entonces vamos a empezar con el ejercicio de túneles. Esto es un ejercicio del, si no mal recuerdo, es del anterior semestre, creo que ha sido del segundo parcial o del final, de túneles. Entonces te da así estos datos. Te dice, la curva característica del macizo rocoso mostrada en la figura corresponde a un radio de túnel de 2.8 metros. Tiene su GCI y el GCI va a ir variando. El GCI nos dice que va a ir variando dependiendo de los dos últimos dígitos de cada identidad, ¿no? Este es algo muy trivial, muy sencillo. Nos da los datos, nos dice la roca intacta, 35 megapascales, el peso unitario 27.500 metros cúbicos, coeficiente petrográfico y la profundidad. O sea, prácticamente nos da todos los datos del macizo rocoso. Podemos, podemos identificar las características o el comportamiento. Ahora parte dónde está la curva característica. Esa es la curva característica. Esto representa el macizo rocoso. Representa el comportamiento de deformaciones del macizo rocoso. Y esta curva característica comprende de dos partes. Esta parte lineal, desde acá, desde esta parte lineal, a ver, como es una gráfica que representa las deformaciones, esta está aquí en el eje Y, las presiones, se les denomina presiones o también los esfuerzos. En este caso vamos a hablar de presiones en túneles. Y en el eje horizontal, eje X, van a estar los desplazamientos, las deformaciones, se les denomina como U. Presiones es, aquí más, vamos a llevar esa nomenclatura de PI, y en la horizontal UI, las deformaciones. Y como puntos característicos vamos a tener tres puntos característicos antes. Les he dicho que está conformada de dos partes. Esta parte lineal es la parte elástica del túnel o del macizo rocoso, perdón, del macizo rocoso, elástico. Esta es la parte recta, la función recta lineal. Y esta función no lineal, una curva, representa la parte plástica o el comportamiento plástico del macizo rocoso. Comportamiento plástico del macizo rocoso. Y su punto de inflexión, ¿no? El punto donde va a empezar es este, y se denomina como presión crítica. Presión crítica. Ahora, esta curva característica se lo puede dibujar, ¿no? Es uno leer un poco, eh, a lo que esto ya debieron avanzar con el doctor, se lo puede hacer. En este caso ya se les da esta curva característica, ¿no? Que representa el comportamiento de deformaciones o el comportamiento de presión deformaciones de la curva característica. Hasta ahí si tienen alguna duda. ¿Me están escuchando, no es cierto? Ok, continuaremos. Entonces, es lo que representa. Al ver la parte inicial, la parte elástica, ya vemos que va a haber deformaciones constantes, ¿no? Va a haber las deformaciones, van a ser constantes, van a ir variando de manera constante, mientras que aquí ya no van a ir variando dependiendo de las presiones, ¿no? Eso es lo que es la curva característica. Entonces, a partir de la curva característica, nos pide calcular, aquí por ejemplo, calcular el ICE. Alguien que sepa qué es el ICE, eso es como también pregunta teórica. ¿Alguien que
¿Nadie? ¿Han visto por lo menos qué es el ICE con el doctor? ¿Me están escuchando, no es cierto o no? Sí, se lo escucha. Y a ver, ¿qué se dice? Una pregunta teórica. Va a preguntar, el ICE, ya antes que nada yo creo que sí vamos a tener que repasar bastante. Todo lo que se va a hacer acá, todo lo que se va a hacer en cuestiones de túneles, voy a dibujar aquí el túnel, y eso digamos es el macizo rocoso. Macizo rocoso. Eh, el túnel para que tenga sostenimiento, o sea, para que pueda ser estable, se coloca medidas de sostenimiento. Y esas medidas de sostenimiento están, ya hemos visto en la clase de FACE, los bulones. El siguiente es el hormigón proyectado, un hormigón proyectado. Y lo siguiente es las cerchas metálicas. Son tres tipos de sostenimiento, ¿no? Estas pueden ser combinadas, pueden ser uno solo, ya dependiendo del criterio de diseño. Pero existen esos tres tipos de sostenimiento. Bulones o pernos, el hormigón proyectado o hormigón lanzado, también las cerchas metálicas. Las cerchas metálicas. Entonces, para hacer el diseño de tales sostenimientos, encontramos tres métodos para este diseño. Y esos tres métodos son los siguientes. El primer método son los empíricos. Empíricos. El siguiente método son el analítico, método analítico. Y el siguiente es el método numérico. O sea, hay diferentes métodos para poder diseñar estos sostenimientos, tipos de sostenimiento. Ya anteriormente, en clases anteriores, en el manejo del FACE, ya hemos visto cómo haríamos el diseño o cómo verificaríamos el diseño con el programa FACE, ¿no? Con el software. Ahí entra lo que son los elementos finitos, los FEN, los elementos finitos, los cómputos numéricos, y estos son métodos aproximados, entonces ya lo hemos visto. Ahora el numérico, se lo puede hacer solamente con software porque representan unos cálculos muy significativos, muy en gran cantidad, cosa que es muy impráctico hacerlo a mano. Ahora, lo que son los métodos empíricos, los métodos analíticos, se lo puede hacer a mano. En los métodos empíricos están el ICE, ¿no? Está el ICE, está también el RMR, también está el Q de Barton y otros. Pero son entre los más que se ven en el campo. El ICE, el RMR, el Q de Barton. Aquí está por Wieniawski. Y para determinar qué tipo de sostenimiento va a tener, este RMR de Wieniawski también ha sido modificado por Sedata. Q de Barton, o el Q también es de Barton, y el ICE es de también Sedata. El ICE lo que significa es el índice de comportamiento elástico. Voy a colocar índice de comportamiento elástico. Es decir, que nos va a dar una categorización del comportamiento del macizo rocoso para poder elegir un tipo de sostenimiento. Comportamiento elástico. Ya,
Estos son los métodos, estos son los métodos empíricos, y están estos procedimientos o estas opciones, ¿no? Estos métodos también, submétodos en todo caso. Para el método analítico está un análisis mucho más interesante en la cual se llama la curva de convergencia convergencia guión confinamiento. Y es lo que vamos a ver ahora. Es decir, estos son los métodos, incluso son los procedimientos para el... Vamos a tener estos datos, el RMR, vamos a tener a partir del RMR, incluso del GCI. Entonces, está enlazado con la clasificación del macizo rocoso, ¿no? Con la clasificación. Entonces, aquí nos presentan tablas, van a ser tablas dependiendo para cada tipo de sostenimiento. Y esas tablas nos van a dar dimensiones de sostenimiento. Después vamos al siguiente método, al analítico. Con esto vamos a verificar que esos sostenimientos estén adecuados. Y aquí en la curva de convergencia en confinamiento, el resultado final es un factor de seguridad. Y ese factor de seguridad, como ya hemos visto en muchas cosas, en muchas ocasiones, tiene que ser mayor o igual a 1 para que sea un diseño aceptable. O sea, para que sea un diseño estable, perdón. Lo más correcto es un diseño estable. Y después, a partir de esos dos métodos, se va al numérico, porque en el numérico se emplea elementos finitos, los FEN, y en las cuales ya nos dan unas aproximaciones más realistas en el terreno. Al final, si están comprobados con el método numérico, está este tipo de sostenimiento, entonces, y si cumple, entonces se puede hacer el diseño y se puede hacer la construcción del túnel. Eso no es muy complicado. En todo caso, cuando ya nos da esta curva característica, viene al método analítico, y el método analítico es de la convergencia al confinamiento. ¿Y qué significa convergencia? La convergencia es la intersección, y va a ser la intersección de dos curvas, y estas dos curvas van a ser la curva, está muy feo, la curva característica y la curva de confinamiento. Se tiene que esta curva de convergencia, de confinamiento, va ahí. Es decir, va a haber otra curva más, y tiene que intersectarse. Y esto ya lo vamos a ver. Y todo se trata de eso. Vamos a emplear el método empírico y el método analítico. El método numérico no, porque hacerlo a mano, hacer un examen es muy impráctico, a menos que les diga el doctor que les va a dar que haga una modelación en el Face. Algo en el Face se realiza varios cálculos para determinar las deformaciones. ¿No? A eso me iba y hemos pasado incluso de esas clases. Con tal de que lleguen aquí y ya tengan un poco de entendimiento. Esto ya lo vieron con el doctor. Entonces aquí por eso nos pide calcular primero el ICE. Es decir, de todos estos métodos, el ICE, el EDM, el Q de Barton, vamos a utilizar el método ICE. El segundo punto es determinar el sostenimiento según Celada. Aquí está. Este es Celada. ICE es de Celada. Celada. Considerar la dimensión del túnel e indicar cómo debe ser la excavación. ¿No? Incluso aquí indicar cómo debe ser la excavación, hay fases. Uno de los métodos de excavación es el método austriaco, y eso también llevaron con el doc. O la otra cosa de que no le tomen atención, porque sé que lleva. El tercero es calcular la curva característica del hormigón, proyectado según el resultado del punto 1.2. Y el 1.2 nos dice empíricamente. Entonces aquí
ya debemos emplear el método analítico, es decir, emplear el verificar si está bien, crítico, ¿no? Considerando un modo de deformación del hormigón igual a 8 gigapascales y dibujar en figura superior una deformación inicial igual a 6 milímetros. Y esto vamos a explicar, acuerdo vamos viendo el ejercicio. Y esta presión de contacto de equilibrio entre el hormigón proyectado y el macizo rocoso, despreciando la partícula de los espejos de anclaje, es esto. Es decir, tenemos aquí una curva característica y una curva de confinamiento, y esto es la presión de equilibrio, esta convergencia, que puede ser con otro color, para diferenciar, es la presión de equilibrio. La convergencia entre ambas curvas. Además, aquí nos indica que va a ser una deformación inicial, y esa deformación inicial, es decir, que esta curva va a empezar de una deformación acá, que es sub O, U sub O, que es decir, de 6 milímetros. Después vamos a explicarlo, no se preocupen, no es muy complicado. Del macizo rocoso, listo. Después dice determinar la presión de contacto crítica del rotor del hormigón proyectado. Esta presión de contacto crítica habla hasta cuánto va a resistir el hormigón proyectado. Es un P máximo. No, este P máximo es la presión. Esta es la presión, hemos hablado de presiones. Aquí van a ser presiones de contacto. Y el sexto dice determinar el coeficiente de seguridad para el hormigón proyectado. Como indica, aquí termina. Coeficiente de seguridad, o en este caso yo le denominé factor de seguridad. También puede colocarlo, coeficiente de seguridad es un CS, que es el P máximo, o sea, el 1.5, ¿no? Que es del hormigón proyectado, sobre el P de equilibrio, el 1.4, ¿no? Donde va a ser la convergencia entre ambas curvas. Hasta aquí, si tuvieran alguna duda. Ya, si no, entonces vamos a la pregunta 1.1. 1.1. Entonces tenemos aquí los datos. En mi caso yo voy a manejar, esto sería para mí 37. Un GSI de 37. Entonces vamos al 1 y el 1 es calcular el movimiento elástico. No se olviden, es también pregunta teórica. Entonces vamos a sus diapositivas del doctor. Y aquí está. Por si acaso no son las diapositivas del doctor de este semestre, es del anterior semestre. Deben pedir además al doc que suban que el espacio, o si no, si, yo preguntaré si puedo pasar estas. Entonces hice un recorte. Miren, aquí tenemos dos fórmulas del ICE. Una de las fórmulas es para un caso O menor o igual a 1 y un caso O mayor o igual a 1. Entonces, ¿qué valor necesitamos para determinar este ICE? Entonces, entre ambos, la única diferencia está acá. 3 y 1. No, esta diferencia. Dependiendo si va a ser un KO y requerimos la resistencia a la compresión de la roca intacta, que ya nos da de dato, sí, nos da de dato, que es de 35 megapascales. Un RMR, ¿tenemos RMR? No, no tenemos RMR. Podemos calcular un RMR. ¿Alguien? A ver que me responda. Después el caso O, ahorita lo vamos a ver, es buen dato. Y el H va a ser la profundidad. ¿No? ¿Y nos da una profundidad? Sí, nos da una profundidad del túnel. Es decir, este H, la cobertura, la profundidad.
Aquí nos indica que es de 150 metros. Muy bien. Alguien a ver que sepa cómo podemos obtener el LMR con estos datos, ya que no tenemos ningún otro dato para hacer clasificación. ¿Alguien? ¿De dónde podemos determinar el LMR? Ya, aquí les voy a indicar, en todo caso. ¿De dónde obtenemos el GCI? El GCI podemos obtenerlo de cartillas de Hooke o las cartillas de Marino, que ya me habéis explicado para el primer parcial, y también se puede obtener de correlaciones. Entonces podemos obtener el GCI de correlaciones. Ahora esta es una ecuación. En el despeje de esta ecuación podemos obtener un LMR. El LMR va a ser igual al GCI más 5. Entonces vamos acá, colocamos. A ver, el GCI que yo estoy utilizando es de 37. Por lo tanto, mi RMR, según esta ecuación, ¿no ve? Empírica, que está en su formulario, a ver, el formulario. Aquí está el RMR. Entonces colocamos 37 más 5 igual a 42. Ok, ya tenemos el RMR. El caso O. El caso O es un poco complicado. Va a depender, el caso O indica la relación entre el esfuerzo vertical y el esfuerzo horizontal. A ver, como habíamos visto, ya hemos repasado lo que es suelos 1 y suelos 2. Sabemos que a cierta, este es el terreno, eso coloca línea de tierra, y a cierta profundidad H, ¿no? Podemos calcular su esfuerzo vertical, sigma P, esfuerzo vertical. Sabemos cómo calcularlo, va a depender mucho va a estar en función del, del peso específico, va a estar en función de la altura, incluso de la presión de poros. Ya sabemos calcular. ¿Y cómo calculábamos el esfuerzo horizontal? El sigma H. No se calculaba con un factor, el factor K del esfuerzo vertical. Y este K es la relación entre el esfuerzo horizontal y el esfuerzo vertical. Y para eso también hay métodos para calcular. Vemos, aquí están las diapositivas del doctor. Y aquí está, el caso O, la relación de esfuerzos verticales y horizontales. Aquí está horizontal, vertical. Aquí nos indica que el esfuerzo vertical no es demasiado rocoso por la altura. Entonces, esto puede depender del módulo de Poisson, puede depender del módulo de deformación horizontal, y esto ya viene de ensayos. Si no tenemos ninguno de estos datos, tanto el módulo de Poisson o el módulo de deformación horizontal, entonces utilizamos la hipótesis de Hein. ¿Y cuál es la hipótesis de Hein? Que nos indica que caso O igual a 1. O sea, no tenemos los datos suficientes, entonces podemos emplear esta hipótesis. Al emplear esta hipótesis de Hein, entonces utilizaríamos este K. En rever, déjenme
Ah, déjenme, aquí creo que hay un pequeño error. Dice, ya, en realidad K igual a 1, se va a utilizar esta ecuación. Entonces, esta ecuación la voy a copiar. Ah, no, ya está, ¿no? Sí, perdón. Ya está. Y vamos a hacer la hipótesis de Heim, que caso va a ser para nosotros igual a 1. Aquí ya tenemos, ahora nos faltaba el factor F. ¿Cuánto es el factor F? Y el factor F va a depender del diámetro del túnel. Entonces vamos acá, positivas. Y a continuación está factor de forma que toma los siguientes valores. Un factor de forma del diámetro del túnel. Aquí dice para túneles circulares de 6 metros de diámetro. Esto también podría entenderse como es el menor diámetro. Para túneles menores a 6 metros, son para túneles circulares alrededor de los 10 metros, túneles convencionales de 14 metros de diámetro, que son muy comunes, de 14 metros, las cavernas aquí son irregulares. En todo caso, ¿cuánto era nuestro radio del túnel? Esta nos indica en la pregunta, nos indica que es de 2.8 metros, que es el radio del túnel. En todo caso, de 5.6 metros y se aproxima a 6 metros. Entonces, pues, podemos utilizar un F igual a 1.3. Está, F igual a 1.3. Ok, entonces ya tenemos todos los valores, así que reemplazamos en la ecuación. Tenemos que el ICE va a ser igual a 3.704 por el esfuerzo, la compresión de la roqueta alta, que es de 35 megapascales, por la exponencial elevado de RM, y de RM en mi caso me salió 42 menos 100 sobre 24. Y esto está igual a 3 menos 1 por h, y h es 150 metros. Todo multiplicado por 1.3. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Dice, ¿alguien? A ver, muchachos, entonces para trabajar así conjunto, para hacer así con calma, paso a paso. Auxiliario 50.12. Perfecto, 50.12. Ya, antes de nada, muchas gracias.
Cuando es K supongo, igual a 1, cualquiera de estas ecuaciones es válida. ¿No? La única diferencia, como se me ha indicado, es acá, en el denominador. Si fue 1, aquí va a ser 2. Si va a ser 1, 2. Y aquí si va a ser 1, igual va a ser 2. Así que cualquiera pueden utilizar, no se compliquen mucho acá. Listo, entonces tenemos un IC de 50.12. Ok, entonces hemos calculado el índice de comportamiento elástico del macizo rocoso. Entonces podemos ir a la tablita. Creo que aquí está la tablita. A ver. Estable. El IC, el IC. Ya, como les decía, aquí está la fase de la determinación de sostenimiento. Estos son los métodos empíricos, ¿no? Aquí está la segunda de Wienowski con RMR. Hay una mejora, aquí está la mejora de Romana, y esta es la que mejor se utiliza cuando tiene un RMR. Esto según Barton. Y lo que nosotros nos tocó era el IC de Celada. Y es esta. Entonces entramos. Nos salió un IC de 50, ¿no? De 50.12. Y aquí está el IC. Entonces ubicamos nuestro IC que nos tocó el 50.12 y que nos indica qué comportamiento va a tener la excavación. Va a ser una clasificación moderada. El posible mecanismo de la inestabilidad, o sea, ¿por qué motivo puede haber una inestabilidad al momento de la excavación del túnel? No pueden ser colapsos puntuales de pocos metros cúbicos, es decir, que rocas muy fracturadas pueden, o algunas rocas fracturadas pueden desprenderse. Ahora aquí dice la excavación de la sección. ¿Qué tipo de excavación va a tener? Entonces vemos, continuamos y está en este punto. Entonces va a ser un tipo de excavación en la cual va a ir primero por avance y después destroza. Ok, a continuación, qué más obtenemos? Tenemos acá lo que es los bulones, ¿no? Y estas son las separaciones. O sea, la separación entre el bulón transversal es de 1.5 y la separación longitudinal es de 1.5 metros. Y aquí nos dice que cada bulón debe tener una longitud de 4.5 metros. Ahora, a ver, permítame por favor un momento. Creo que el doc ya mandó grupo. Es lo mismo que Cerato. Ok. Entonces continuamos. Aquí ya tenemos que va a haber bulones. Esta es la separación transversal, es ET, la separación longitudinal EL, los bulones de una longitud de 4.5 metros, ¿no? Esto ya habíamos visto en una parte del face, este es el túnel, son los bulones. A esto se le va como las separaciones transversales, ¿no? ET. Ahora de un túnel, ¿no? que esto va a seguir así, por ejemplo acá, y aquí va a estar también los bulones, esto es otro juego de bulones, entonces esta separación longitudinal, ¿no? Paralelo a la longitud del túnel, es EL. Aquí nos indica que va a ser 1,5, 1,5 cada uno, a ambos lados. Después, ¿qué más nos indica? Elementos especiales de sostenimiento, ¿no? Hay uno que otro elemento aquí como parte de elefante, paraguas pesado, el bulonaje incluso de frente, ¿no? Pero aquí dice que no son necesarios. El pase de avance, ¿no? Que va a estar en función del RMR. Y esto lo vamos a ver, yo creo que la siguiente semana.
la convergencia medible en obra. Esta es centimétrica. Es decir, que va a haber deformaciones, este es el túnel, y puede haber deformaciones. No puede haber. Va a haber deformaciones, y esas deformaciones no van a tener una escala en centímetros. Y eso es lo que se debe medir en cuanto a la construcción. Después, a continuación, el tipo de revestimiento, ¿no? Tipo de bóveda, parámetro hormigón, bóveda y parámetros de hormigón, contra bóveda de hormigón, con flecha de 0,1 por anchura de excavación. Y esta flecha son las deformaciones. Es decir, aquí nos permite una tolerancia máxima de deformación en el hormigón de 0,1 multiplicado por la anchura de excavación. Bien. Tomás. Muy bien, el tipo de sostenimiento, esto es lo que debe emplear, y aquí nos indica el tipo de excavación. A ver. Estas son mejoras. Esto es ya lo que mandó el doctor, lo que ya está en el grupo. Con eso vamos a continuar. Y aquí está. Listo. Entonces lo que iba a hacer es sacar un script y lo voy a llevar al bloc de notas. Estaba acá. Entonces, aquí este es el ICE, es el 1.1, ahora voy a hacer el 1.2. Entonces, determinar empíricamente el sostenimiento, según será la consideración. Y está, 1.2, lo que acabamos de ver, sostenimiento. Sostenimiento empírico. Aquí está. Entonces, lo que se debe colocar así en su examen detallado, ya incluso de esto del avance y destroza, tipo de excavación, ya se explicó también en clases. El ingeniero debe explicar destroza. Y aquí lo que nos interesa aquí son el sostenimiento. Esto es sostenimiento. Listo. No, este sería el 1.2 o el 1.3. Calcula la curva característica del hormigón proyectado. Esta curva característica del hormigón proyectado del sostenimiento, confinamiento, por eso el nombre de análisis de convergencia confinamiento. Es decir, esta curva que acabamos de, que está aquí de dato, es del macizo rocoso, ¿no? El macizo rocoso. El comportamiento de deformaciones versus presiones o esfuerzos del macizo rocoso, y se va a hacer otra gráfica otra gráfica que representa las deformaciones, esfuerzos del sostenimiento. Entonces vamos al 1.3. En este caso lo voy a denominar curva de confinamiento, que estábamos hablando del hormigón proyectado, que es sostenimiento. Confinamiento. Entonces me va a ayudar con esta gráfica. Esta gráfica me va a ayudar. Entonces, a un principio ya les he explicado lo que es la curva característica, lo que representa y en cuántas partes está, divide y cuáles son los puntos. Me había olvidado. Este punto inicial es sencillo. Esta es la presión inicial, P sub O. Y esta presión inicial está denominada como el esfuerzo vertical. Y el esfuerzo vertical que sabemos calcular es el peso específico del macizo rocoso por la altura de cobertura o la profundidad del túnel. Y ese es sencillo. Calcular. O sea, para hacer esta curva. ¿No? Pero eso es lo que nos indica, es lo que nos representa. Esto habíamos mencionado que es la presión
crítica que divide en dos partes la curva de características del macizo rocoso, un comportamiento elástico y el comportamiento plástico. Ya, posteriormente, eso sería todo. Ahora, para hacer la curva de confinamiento del hormigón proyectado, va a ser lo siguiente. Sabemos del hormigón que hasta cierta presión o esfuerzo, en este caso, cierto esfuerzo, resistencia va a estar trabajando de manera lineal, es decir, elástica. Y después va a tener una configuración plástica. Pero esta configuración plástica, por cuestiones de simplificación, lo que llamamos en hormigón 1, en hormigón ya habíamos llevado, va a ser una línea recta. Una línea recta. Entonces tiene un comportamiento elastoplástico perfecto, el hormigón. Elastoplástico. Es decir, que va a tener una presión máxima. O sea, va a tener un esfuerzo máximo a la cual va a soportar el hormigón. Pasaron de esto, ya no. Además que aquí va a ser lineal, y al ser lineal, la pendiente es constante, y aquí le denominamos como K. Y por lo general sabemos que empieza del cero, ¿no? Es decir, que por encima de esta deformación no dejamos que hay una deformación inicial, pero en este caso, hablando de túneles, sí. ¿Y por qué razón tiene que haber una deformación inicial? Ahora vamos a tratar de explicarlo. Entonces, digamos que es una vista ya transversal desde el macizo rocoso, nuevamente, macizo rocoso, el eje del túnel, esto ya va a ser una vista transversal del túnel, así vamos a colocarlo, de esa manera. Digamos, por aquí se va a realizar la excavación, la dirección de excavación. Es decir, primero se debe excavar una cierta longitud, por lo general se denomina longitud de pase o longitud de autosostenimiento. Es decir, se va a excavar una cierta longitud, todavía no se va a colocar ningún tipo de sostenimiento de lo que habíamos hablado, tanto bulones, no se va a colocar. Entonces sí va a haber deformaciones, se va a ver una deformación inicial del macizo rocoso. Es deformación, o sea, y esta deformación puede crecer dependiendo del tiempo, va a estar en función del tiempo. Inclusive, mientras más largo sea la longitud de pase, se va a ver mayor deformación y en más corto tiempo. Eso es la característica, es decir, que va a haber deformación. Y una vez que hemos acabado y recién vayamos a colocar alguna medida de sostenimiento, entonces recién va a actuar el sostenimiento, pero esa deformación ya está ahí, es decir, no se lo puede revertir. Por lo tanto, sí va a haber una deformación inicial, y en la pregunta nos indica. Nos dice que va a haber una deformación inicial de 6 milímetros de control. Ahora, aparte, nos indica que el módulo de Young, la modulación del hormigón que están utilizando, que va a depender del tipo de característica, en todo caso, para el hormigón proyectado, se utiliza un esfuerzo a la compresión y a 250 o 25 megapascales, que esto también es igual o muy similar a 250 kilogramos centímetro cuadrado. A ver, permíteme revisar. Estoy en lo correcto. Ya, por lo general es 250. A ver. Porque aquí no he colocado, y deben decir 250 vocales. Como aquí no está en el ejercicio, se debe preguntar al ingeniero, ¿no?, cuánto va a ser. Y si no, entonces utilicen 25 megapascales.
Y para esto ya nos indica que el módulo de deformación del hormigón es de 8 gigapascales. Y esto podemos ver que va a ser igual a 8 por 10 a la 6 kilopascales. O si no, 8 por 10 a la 3 megapascales. Ya veremos en qué unidad vamos a colocar, pero tiene que ser en una misma unidad. Es importante las unidades. 8 gigapascales. Ahora nos dice que utilicemos en el 1.3 nos dice calcular la curva característica del hormigón proyectado según el resultado del punto 1.2. Y el 1.2 que nos indicaba entonces el hormigón proyectado. Nos indicaba que el hormigón proyectado va a tener un espesor. Esto indica el espesor. Ese va a ser un anillo y va a tener un espesor de 15 centímetros. Entonces el espesor del hormigón proyectado va a ser 15 centímetros. Muy bien. Y después nos indicaba que la deformación inicial es de 6 milímetros. Entonces, U sub O igual a 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que nos indica? Que esto, o sea, toda la curva, toda esta curva, tiene que moverse 6 centímetros, 6 milímetros, acá, así. Y esto para hacerlo gráficamente, se les recomienda que la mejor, si les dan un examen así, la mejor opción es que lo puedan imprimir. En todo caso, si no lo puedan imprimir esta curva, esta curva así con tanto también con estos ejes de referencia, hacerlo de su computadora, colocar una hoja blanca y calcar, ¿no? Tratar de dibujarlo tal cual, porque a partir de acá tenemos que saber este punto, esta intersección, esta convergencia. Listo, entonces una vez que tengamos esto, ¿qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular, o sea, nos pide graficar, ¿no? Calcular la curva característica, es decir, tenemos que graficar esto. Entonces, para esto tenemos que calcular K, tenemos que calcular P máximo, cuánto va a ser P máximo, y también con esto, si tenemos este K, la pendiente, y tenemos este P máximo, podemos calcular este otro punto, ¿no? Este otro punto, que va a ser una deformación máxima que va a tener el hormigón proyectado. Entonces vamos a las diapositivas de la parte 2. Perfecto. Por si acaso, toda esta demostración, aquí está que las deformaciones radiales que llevaron con el doctor, esas deformaciones y las ecuaciones constitutivas, aquí están las deformaciones radiales, entonces todo se construye la curva característica a partir de acá. Y aquí también nos indica claramente que va a tener primeramente un comportamiento elástico. Aquí está el comportamiento de las deformaciones elásticas, que va a ser lineal, que hemos visto inicialmente, y después va a tener un comportamiento plástico, ¿no? Que va a ser una curva. Lo que acabamos de ver, la curva característica, lo que vamos a explicar. Y el punto de inflexión, el punto que va a dividir estas dos curvas, va a ser la presión crítica. Y aquí está. Entonces tenemos casi todo. Entonces, si han tomado atención, inclusive van a poder dibujar esta curva característica. Esta es la curva característica, como se indicó, y esto ya está realizada por el programa Rock Support, también de la misma empresa o de la misma línea de Rock Science, que utilizamos el Face, que utilizamos el DIPS, inclusive el Slide. No, aquí con esto se calcula la longitud de pase, pero en este caso ya no les indica, ¿no? Con esto podemos calcular, con esta gráfica, se calcula la deformación inicial, pero en este caso, en este ejercicio, ya les da este dato, así que no debemos calcular. Aquí está la curva característica del sostenimiento, o también, bueno, yo lo llamo curva de confinamiento, ¿no? Pero es lo mismo, que nos dice curva característica del sostenimiento.
Entonces tenemos aquí para calcular K, la pendiente que hemos indicado. Calcular K. Y la presión máxima está acá. Presión de contacto máxima del hormigón proyectado. Ahora también podemos utilizar K para con estos datos, ¿eh? Pero aquí necesitamos el módulo de ecuación del concreto, cosa que no nos da, no nos indica módulo de ecuación del concreto. Solo tenemos el módulo de Young. Entonces utilizamos, a ver, voy a llevar esto. Mejor voy a llevar esto. Con esto vamos a hacer un despeje simple para un mejor entendimiento. Y esto más. Ya. Hay varias. La ecuación general va a ser que K es la presión sobre la deformación U. O sea, PI sobre U. Va a ser lineal. Es decir, aquí como van a ser lineales, se puede calcular. Entonces, para trazar una recta, suficiente que tengamos dos puntos, ¿no? El punto inicial, que ya sabemos cuánto es, y el punto final. Entonces, aquí puedo colocar, digamos, podemos colocar que esto sea una variable A, ¿no? Y una variable B. Y colocar estas posiciones, donde necesitamos saber las coordenadas. Para esto, para el punto A, ya hacemos las coordenadas. Sabemos que la coordenada inicial en X es 6 milímetros, 6. Y la coordenada en cuanto a Y es de 0. ¿No? Esto nos indica la deformación UI inicial. Esto va a ser igual a la deformación inicial que nos indica. Y esto es a la presión de contacto. La presión de contacto inicial para nuestro caso es 0. Entonces, para calcular la segunda coordenada B, así para poder dibujar esta gráfica, donde estamos en X, un UI y un P, y un PI. Y este UI nosotros lo vamos a denominar como la deformación máxima del hormigón proyectado. Y este va a ser la presión máxima que puede resistir el hormigón proyectado. Algo solamente sencillo. Entonces, vamos a partir de esta ecuación. Como sabemos que PI va a estar en megapascales y esto va a estar en milímetros. Entonces, aquí está PI, aquí está PI, lo que hemos dicho. Y aquí está, y esto vamos a despejar. Esto lo vamos a denominar como K. Es decir, de esta ecuación, despejando U sub I, tenemos que va a ser K, perdón, que va a ser PI sobre K. Entonces, todo esto que es, va a ser K. Entonces, para nosotros acá, K va a ser la constante K o la pendiente, en este caso, pendiente, va a ser igual a E sub H por E sobre RI al cuadrado. No solamente sencillo. Entonces, ¿qué tenemos acá? EH, ¿qué nos indica el EH? Va a ser el módulo de Young o el módulo elástico del hormigón proyectado, por eso es H. Y sabemos que es 8 gigapascales. Entonces, vamos a utilizar en todo en términos de megapascales, porque aquí la gráfica está en megapascales. Ya, vamos a utilizarlo eso, por esa razón. Entonces, aquí va a ser 8 por 10 a la 3 megapascales por E. ¿Qué indicaba E? Es el espesor del hormigón proyectado. Aquí está en 15 centímetros. Ya, entonces para hacerlo un poquito más práctico, cuando estamos hablando de centímetros, en el eje X
convertirlo a milímetros. Eso ustedes igual pueden hacerlo en metros, en milímetros, como ustedes quieran. O en todo caso, lo más general es que trabajemos en metros. Entonces, primero, ¿qué tal si trabajamos en metros y después a ver si podemos convertirlo a milímetros? Entonces, es mejor trabajaremos en metros. El espesor va a ser entonces 0,15 metros. Listo. Y este RI es el radio. Y el radio del túnel para nosotros es de 2,8 metros. Entonces, aquí va a estar radio metros al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale? 153.06. Ya, muchas gracias. 153.06. Ahora vamos a averiguar en qué unidades sale. Sabemos que esto está en megapascales, esto está en metros y esto está en metros cuadrados. Estamos. Y entonces lo más ideal es que dejemos tal cual. Megapascales sobre metro. No sobre metro. Ahora, esto voy a tratar de convertirlo a milímetros. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, K va a ser igual en milímetros, va a ser 153.06 por 1 metro sobre 1000. Y tenemos entonces 0.153 megapascales sobre milímetros. ¿Estoy en lo correcto? Si me equivoco, me corrigen, por favor. Me avisan. Entonces quedamos. Es decir, que por cada milímetro que va a ir a la horizontal, va a haber en Y 0.153 megapascales. Esto nos va a ayudar para calcular la presión máxima. Pero la presión máxima ya es el inciso 1,15. En este caso vamos a tener un punto, digamos, C, un punto C, sí, un punto C, y ese punto C va a ser un poco más sencillo. No tiene que estar igual definidos en UI, que solo necesitamos hallar inicialmente para calcular el punto de equilibrio, que es el 1,4. Entonces, el 1,4 va a ser el P de equilibrio. Podemos darnos, ¿no?, utilizando de estas ecuaciones, incluso K, podemos utilizar esta ecuación. Podemos darnos una presión, digamos. A ver aquí. Para una presión de contacto, ¿no?, igual a ver, digamos que de 2,5. De 2,5 megapascales. ¿Cuánto tenemos la deformación? La deformación vamos a tener igual a la siguiente, va a ser PI 2,5 sobre 0.153. ¿Cuánto sale esto? $0.153. ¿Cuánto sale? 16,34. 16,34. ¿En qué unidades? En unidades de milímetro. Perfecto, muchas gracias. Por eso hemos convertido acá. Pueden hacerlo o no pueden hacerlo, ya depende de ustedes.
Solo estoy aquí dando ya algunas ventajas que pueden hacer. Entonces, con todos estos datos, voy a copiar esto, voy a volver a copiar acá. Y lo que deben estar en su examen, por eso mejor si lo pueden imprimir, es lo siguiente. Sabemos que la presión inicial va a estar acá, en 6 milímetros. Punto inicial, aquí hemos colocado. Y el punto C que me puse, o sea, un intermedio, para solo dibujar esta recta, está a una presión de 16, a 16.34, incluso 16, ya digamos, por acá más o menos, 16, y una presión de 2.5. Entonces va a estar a esta, bueno, más o menos a esta recta. Ya, así, más o menos por acá. 34 un poquito más aquí, que es el punto C que yo me estaría dando, ¿no? El punto C. Solo para hacer esta línea. Nada más, no indico todavía una presión máxima. Lo más exacto que pueda. Así. Ya creo que está recto. Y entonces lo que tienen que hacer para calcular el equilibrio es la intersección. Es de intersección, es el P de equilibrio. La presión de equilibrio. ¿No? Y aquí sabemos a cierta deformación cuánto va a ser. Y a cierta, en este caso, voy a colocar una recta también. A cierta presión de contacto. Entonces, acá. Para mí, más o menos, la presión de equilibrio, haciendo así gráfico, es igual a 0,8 megapascales. No es muy difícil, hasta lo que han visto. Si tienen alguna pregunta, me avisan nomás. Es hacerse esto. Después, ¿qué es lo que sigue? El 1. Determina la presión de contacto crítica de la altura del hormigón proyectado. Lo que quería hacer es decir, esta P máximo. O sea, hasta donde no va a ser infinito, o sea, no va a soportar infinitamente el hormigón proyectado. No va a tener hasta un cierto límite. Y se calcula con esto, la presión máxima. Voy a colocar aquí el 1.5, la presión máxima de contacto del hormigón proyectado. Esto. Entonces esta presión máxima del hormigón proyectado va a ser la siguiente. Este sigma C es el esfuerzo de compresión. Y esto entonces es F sub C'. Y habíamos dicho que es de 25 megapascales. R es radio del túnel. Radio del túnel. Saben, ya esto es sencillo. Y ese T sub C va a ser el espesor. Simple. Entonces todo debe estar en metros y megapascales. Calculamos. Va a ser igual a 1 sobre 2 multiplicado por 25 megapascales, que es el esfuerzo característico de compresión del hormigón para el hormigón proyectado, 1 menos el radio 2.8 al cuadrado, metros, igual 2.8 más el espesor, en metros es 0.15, elevado al cuadrado, y cerramos corchete. ¿Cuánto sale esto?
1.24 medios. Perfecto, muchas gracias. 1.24. ¿En qué unidades? Estamos hablando de presión máxima. Y vamos a empezar con megapascales. Aquí son metro cuadrado, aquí va a ser metro cuadrado. Se simplifican y van a quedar directamente megapascales. Vale, sí. Háganse ese trabajito, colóquense unidades, porque si no van a estar perdidos. A veces es kilopascales, a veces megapascales, incluso a veces kilogramos fuerza. Háganse el trabajito de verificar. Ya tenemos una presión máxima, es decir, va a ser una presión que va a llegar a 1.24 megapascales. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a colocar con otro color. En este caso, uno delgadito. ¿Qué? Este. Entonces, 1.24. Este es 1, 1.20, 1.5, entonces 1.24 va a estar más o menos acá, tras una línea recta. Una línea recta así para guiarme. ¿Listo? En realidad debe ser una línea punteada, pero aquí es un poco complicado. ¿Qué quiere decir? Que la presión máxima del hormigón va a ser hasta este punto. Aquí está dibujado. Aquí está. Presión máxima. Entonces, esto, lo que está, esta parte, esto que estoy colocando en rojo, lo que está en rojo, si yo lo denomino, o sea, por lo general se denomina en la curva de confinamiento. Confinamiento, porque va a confinar el túnel con un sostenimiento, confinamiento. O también curva característica, voy a colocar así CC, curva característica del hormigón proyectado. Dos son válidos. Tenemos que calcular la presión de equilibrio y por último tenemos el 1.6, determinar el coeficiente de seguridad para el hormigón proyectado. Entonces aquí colocamos, entonces vamos a seguir la nomenclatura, coeficiente de seguridad, coeficiente que el coeficiente de seguridad va a ser igual a la presión máxima del hormigón proyectado, o sea, esta es la presión máxima, indica del sostenimiento. Esto va a ser del sostenimiento. ¿Ya? Sobre la presión de equilibrio. Y esto va a ser la intersección entre la curva característica y la curva de confinamiento. Y esto entonces, por lo tanto, será la presión máxima es 1.24 megapascales sobre la presión de equilibrio. La presión de equilibrio que yo he podido percibir, apreciar es de 0.8, que pude calcular mediante gráfica. 0.8. ¿Cuánto sale esto? $1.55. 1.55. Muchas gracias. Y aquí nos indica que va a ser mayor o igual a 1. Entonces, funciona. Sostenimiento funciona. Entonces, ahí termina. Ese era el examen final y era bastante sencillo. No, tampoco a ver si lo practican. No va a llevar mucho tiempo si lo van a hacer. Cambien nomás los datos, busquen un GCI o busquen un GCI, véanlo, ya todos los datos, ya, casi todos los datos ya lo conocen, no es muy complicado. Y recordarles, ¿no? Que esta es la curva característica, tiene dos partes, elástico-plástico. ¿Qué representa? Representa el macizo rocoso, al comportamiento elastoplástico del macizo rocoso, ¿no? Y esto, la curva de confinamiento, representa el comportamiento elastoplástico perfecto del sostenimiento. Entonces, ¿tienen alguna pregunta?
Ya, si no hay ninguna pregunta, entonces aquí acabaríamos. Que tengan una feliz Navidad y nos vemos en la siguiente clase. Antes les mandaré su formulario.